PowerPoint. Ahora, trabajo práctico número 5, no sé si ustedes lo ven, si se ve el Power. Bien, sí, dice Yamila, gracias. Voy a probar dejando mi cámara. Profe, se ve bien. Gracias. Dejo mi cámara conectada y después si se nos pone lento, se nos corta, la saco. Pero me da no sé qué dar la clase con la cámara apagada. Bien. Vamos a comenzar entonces con el trabajo práctico número 5, morfología de estructuras reproductivas, flor e inflorescencia. Como siempre, ¿sí? Voy a empezar, voy a ir hablando. Si en el medio de lo que estoy diciendo hay algo que no queda claro, hay algo que confunde o no se entiende, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Me escriben al chat o bien abren su micrófono, me interrumpen y explico las veces que sean necesarios, ¿sí? Vamos a comenzar entonces este trabajo práctico, ¿sí? Estamos al día con el cronograma y como siempre vamos a ubicarnos en nuestra filogenia, ¿sí? En nuestra filogenia de las angiospermas, en este caso en realidad esta es toda la filogenia de los vegetales y de otros grupos, pero nosotros nos vamos a centrar, no vamos a ver estos grupos que están tachados acá con anaranjado, nos vamos a centrar en la parte del cuadro que está acá arriba a partir de embriofitas, traqueofitas y las espermatófitas. La semana pasada comenzamos a ver a los helechos como primer grupo de espermatófitas y quizás nos queda o suena como una desconexión esto, ¿no? Que vimos raíz, tallo y hoja, pasamos a helecho y ahora venimos a flor. Hacemos ese salto porque en realidad los helechos, como ya lo vimos en la clase pasada, son traqueofitas, son espermatofitas, pero son plantas sin flores ni semillas. Que tienen órganos verdaderos, raíces, tallos y hojas, en ocasiones tallos modificados como rizoma, y vimos también la modificación de algunas hojas en los helechos, pero no presentan este tipo de estructuras reproductivas. Los helechos se reproducen a partir de esporas organizadas en esporangios y esporangios organizados en soros. ¿Está? Todo ese trabalengua ya lo desciframos la clase pasada. Vamos a empezar ahora con aquellas plantas espermatofitas, y hasta los helechos, perdón, están dentro de las traqueofitas. Ahora vamos a empezar a ver estos grupos de espermatofitas. Bien, esto ya, como lo dije en algún momento, acá tenía eso que les acabo de decir en este cuadro. Si bien vimos a los helechos como parte de las traqueofitas, vamos a ver ahora en espermatófitas nuevamente la presencia de estos órganos vegetativos, vástago y raíz, y hoy como órganos especiales, la flor como órgano reproductivo, que en realidad la flor, ahora lo vamos a ver, no es otra cosa más que un grupo de hojas modificadas con función reproductiva. Sabemos y conocemos ya las características de las embriofitas y conocemos las características de las traqueofitas que las estuvimos viendo en otras clases, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo práctico? ¿Sí? Los mismos que están en la guía de TP. Adquirir conocimientos sobre la morfología y simetría de las flores de angiospermas, reconocer los verticilos fértiles y estériles en una flor, interpretar la posición de esos verticilos y poder representarlos a través de diagramas y fórmulas florales y analizar un corte transversal de un ovario para reconocer la estructura interna. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que lograr con este trabajo práctico. Entonces, yo voy a centrar la explicación de este trabajo práctico en estos objetivos, ¿sí? Y fundamentalmente en las actividades. Bueno, este es el ciclo biológico de las angiospermas. Esto es contenido que se ve en la clase teórica. Sin embargo, lo dejo acá y siempre lo recuerdo porque para poder entender la morfología de algunos grupos, los ciclos biológicos son fundamentales, ¿sí? Entonces, después verán ustedes con la profesora de teoría cuándo, cómo abordan este contenido de ciclo biológico,
pero yo recomiendo que no lo dejen de lado, sobre todo al momento de rendir el examen final o la teoría en el examen final, porque les permite a ustedes integrar cuáles son aquellos caracteres morfológicos que están vinculados con la reproducción de las angiospermas, ¿sí? Tenemos entonces en este trabajo práctico 3 actividades. La primera de ellas es la disección de 2 flores, una de monocotiledonias y otra de eudicotiledonias. En el aula, ahora, yo recién les puse visible ahí que dice materiales TP Flor, fotos de las 2 flores que ustedes tienen que diseccionar, ¿sí? Después van a tener que describir esas flores de angiospermas con una secuencia que también está en la guía de trabajos prácticos, pero nosotros lo vamos a explicar hoy, y van a tener que observar cortes transversales de ovario y reconocer las partes. Entonces, para hacer la actividad 1 y 2 es bastante lo que tenemos que conocer, así que voy a ir pacientemente explicando y les pido por favor que interrumpan todas las veces que sea necesario en esta clase, ¿sí? En primer lugar tenemos que definir flor. Podemos definir a la flor como un braquiblasto con crecimiento limitado, ¿sí? Que está conformado ese braquiblasto por hojas modificadas que se denominan antófilos y que tienen función, en algunos casos, vegetativa o de protección, y en otros casos los antófilos están modificados con función reproductiva. ¿Alguien recuerda cuál era la definición de braquiblasto? ¿Me la quieren decir, por favor? Porque tengo que hacer una aclaración ahí. Lo vimos en tallo. ¿Qué es un braquiblasto? Tallo, bien, ahí Eugenia dice, bueno, a ver, y acá dice nudos cercanos en la rama, entre nudos cortos, tallo. Bien, vamos a armar una definición ordenada con todo eso. Son ramas, ¿sí? Digo esto porque en algunos casos en el práctico de tallo, que es el que estoy terminando de corregir para subirles hoy, han puesto braquiblasto a la región del nudo, y en realidad la rama, ¿sí? La rama completa o es un macroblasto que porta braquiblastos o es un braquiblasto exclusivamente, pero no son otra cosa más que ramas o tallos que tienen entrenudos cortos, ¿sí? Casi imperceptibles entre sí, y por lo tanto se denominan braquiblastos. Si nosotros miramos el dibujo de acá abajo de la flor, ¿sí? Todas las partes que están mencionadas, pedúnculo, cepa, hojas que con entrenudos cortos, formando este braquiblasto que es la flor, ¿sí? Profe, disculpa. Sí, sí, No sé decime, si es Marina. solo a mí, no, acá dicen los chicos, se está cortando mucho. No se está entendiendo. Bien, Del braquiblasto en adelante. de braquiblasto en adelante. Gracias, Marina. Bien, entonces, yo les decía que la flor es un braquiblasto, ¿sí? Una rama que tiene o que porta entrenudos cortos. Cada uno de los antófilos de la flor es una hoja, ¿sí? Una hoja modificada, que son los pétalos, los sépalos, el receptáculo y las anteras. Todas esas ramas que tienen entrenudos cortos. Por esa rama es un braquiblasto, ¿sí? En algunos casos, las partes de la flor están posadas sobre un pedúnculo, y en otros casos la flor es completamente sésil. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? Parece que sí. Bien. Entonces, sí, profe, dice Sofía. Entonces, ¿cuáles son los antófilos que están presentes en una flor? En una flor hay antófilos estériles o protectores, ¿sí? Y hay antófilos fértiles, reproductores o también denominados esporófilos.
Nosotros igual los vamos a nombrar con sus nombres específicos y no con sus nombres generales, ¿sí? ¿Quiénes son los antófilos estériles o protectores? Los sépalos, que en conjunto forman el cáliz, que suele denominarse o resumirse con la letra K. Y otros antófilos estériles o protectores son los pétalos, que en conjunto forman la corola y suelen denominarse o representarse con la letra C. Entonces, en una flor, hacia abajo, ¿sí? Sépalos, que en su conjunto forman el cáliz, y hacia arriba pétalos, generalmente coloridos, que en su conjunto forman la corola. ¿Cuáles son los antófilos fértiles o reproductores? Estambres, ¿sí? Que en su conjunto forman el androceo, representado con la letra A, y carpelos, que en su conjunto forman el gineceo, representado con la letra G. Entonces, estambres y el gineceo completo, y lo vemos acá, y ustedes quizás lo vieron en la biología de primer año, estigma, estilo y ovario en su conjunto forman el gineceo, ¿sí? Estos son los antófilos fértiles y estériles en una flor. ¿Se ubican en esto? ¿Tienen idea más o menos o necesitan que vuelva a explicar algo? Digo esto porque ahora yo voy a entrar a particularidades de cada uno de los verticilos y sería bueno que esto se entienda. Se entendió, profe. Bien, perfecto. Bien, paso entonces. ¿Cómo están, según cómo están dispuestos los verticilos en una flor, podemos tener flores con dos estructuras, ¿sí? Con dos estructuras típicas, con estructura espiralada o bien con estructura cíclica. ¿Qué significa esto? En la estructura espiralada, como su nombre lo dice, ¿sí? Las piezas florales, los antófilos están dispuestos a diferentes niveles, ¿sí? Describiendo una forma de espiral. Entonces, si ustedes miran acá, forman todos una espiral. Acá, digamos, necesitaríamos la tridimensión para poder ver esto. Pero cuando nosotros la vamos desarmando, nos vamos encontrando con que esto en realidad no es un solo ciclo, sino que están todas dispuestas a diferentes niveles formando esa estructura espiralada es de los grupos de angiospermas basales. Entre ellos están las magnolias, ahí ven la diapositiva. Sí, ahí que se ve la diapositiva. Porque hay alguien que me decía ahí que no se cambió la diapositiva y me quedé con eso. Estamos aún explicando, bueno, los antófilos y el origen, ahí está. Ahí estamos en espiralada y cíclica en la clasificación. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Saben qué? Voy a dejar de compartir un ratito y voy a sacar mi cámara, ¿sí? Entonces... Sí, Nike, a mí lo que me sirvió también el otro día, el martes, que Ceci me enseñó, yo no sabía, es que vos, bueno, tampoco los chicos tienen muchos videos, pero por ahí yo sí, que no veas los videos de los participantes, porque eso te quita... bueno, ¿y cómo lo saco, Mari? Cuando entro... Ver, donde dice ver, mostrar el video del participante, ahí lo descliqueas. Bueno. Ya sé, claro, acá cuando entro al... ¿Ahí ustedes ven el power o no todavía? Todavía no. Ahí sí. Bien. Ahí está. Bueno, entonces, pasamos de acá a acá. Ahí tienen... No sé dónde es ver, Mari. No encuentro eso.
¿viste dónde tenés como en un archivo de Word que te dice archivo, editar, compartir, ver como arriba la barra de tareas? Ajá. Bueno, en la barra de tareas, el cuarto dice ver. Capaz que tenés que dejar de compartir para poder ver eso. Mm. Porque cuando somos muchos también me pasa en otra clase que se me corta. Supongo que será el Webex, no sé qué es. Sí, ya no sé. Bien. Lo intentemos al menos. Intentemos, con paciencia. Bien. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿la ven? Sí. Bien, entonces, ahí está. Vamos a, entonces, yo les hablaba de la estructura de la flor recién, ¿sí? Les decía que las flores pueden ser cíclicas o pueden ser espiraladas. Las flores espiraladas, en los ejemplos que nosotros vamos a ver en los dos que les vamos a dar, no tienen estructura espiralada, solo para que se queden tranquilos. Generalmente son, yo les decía el ejemplo de la magnolia, la victoria cruciana, la ninfea y los cactus. Cualquiera que haya visto una flor de cactus y haya intentado desarmarla se va a dar cuenta de que todos los antófilos están dispuestos en una espiral, es decir, que no están todos insertos al mismo nivel, sino que se van insertando uno a uno de manera progresiva, casi superpuesta, uno hacia abajo, otro un poquito más arriba, más arriba, más arriba, describiendo esta forma espiralada. Y otra disposición, otra estructura de las flores es la estructura cíclica, que es la más común y la que está presente en la mayoría de las angiospermas, ¿sí? Sobre todo en monocotiledonias y eudicotiledonias, ya no en los grupos basales. En las flores cíclicas, los verticilos se disponen todos al mismo nivel, digamos, un verticilo en un nivel y el siguiente es alterno al anterior y el siguiente alterno al anterior y así sucesivamente, perdón. Es decir, que hay un verticilo por nudo del braquiblasto completo. Entonces, miren acá para que se entienda mejor. Tengo sépalos todos en el mismo nudo, ¿sí? Pétalos todos en el mismo número. En el mismo nudo, perdón. Estambres todos en el mismo nudo. Puedo tener otro ciclo de estambres por dentro y luego el gineceo, ¿sí? Entonces, acá en la representación, cáliz, corola, androceo y gineceo, ¿sí? Vuelvo al anterior. ¿Se ve la diapositiva anterior? ¿Sí? Fíjense, esto es estructura cíclica, ¿sí? Cáliz, corola en otro verticilo, androceo en otro verticilo y gineceo. Si fuera yo tendría el cáliz acá, otro inserto por arriba, la que sigue arriba, hasta todo el ciclo del cáliz, de la corola y gineceo. Eso en cuanto a la estructura, entonces. Lo que les digo igual es que se queden tranquilos porque la guía está bien detallado, todo esto, ¿sí? Está todo detallado para que puedan volver a mirar cuando tengan que describir su flor. El conjunto de los pétalos forma la corola, como dije anteriormente, y el conjunto de los pétalos forma el cáliz. Los pétalos en la corola, como vemos acá en el primer ejemplo, pueden ser pétalos libres, ¿sí? Puede ser que cada pétalo vuelva, ¿sí? Los pétalos entonces forman la corola, ¿sí? Forman la corola. El conjunto de todos los pétalos forman la corola. Los pétalos pueden ser piezas libres, ¿sí? Cada pétalo una pieza libre, o bien los pétalos pueden estar todos soldados en la base formando una corola gamopétala. Si cada pétalo es dependiente, ¿sí? Si cada pétalo es independiente, la corola se denomina dialipétala.
y si los pétalos están soldados se denomina gamopétalo. A veces la soldadura de los pétalos es muy evidente como la vemos acá en esta, ¿sí? Y a veces los pétalos están apenas soldados en la base, entonces es importante que prestemos atención antes de abrir una flor para hacer una disección. Primero miremos cómo es, cómo tratemos de reconocer a todos los verticilos, cáliz, corola, androceo, gineceo, y después empiecen a romper y abrir su flor, porque puede ser que ustedes cuando diseccionan la flor, ay, ¿qué dice Antonella? Seguimos viendo la diapositiva, qué increíble. ¿Saben qué? A ver. Voy a tratar de volver a compartir porque me dicen que siguen viendo la diapositiva anterior y para mí eso es un problema del Webex. Voy a hacer otra cosa. Bien. Voy a tratar de hacerlo desde acá y no maximizar, a ver si con eso funciona mejor. Entonces, ahora sí ven esta diapositiva, la de los antófilos estériles y fértiles. Bien. Entonces, los pétalos conforman la corola, ¿sí? Si están todos unidos, la corola es gamopétala, si están todos separados, la corola es dialipétala. Los sépalos constituyen el cáliz y con los sépalos sucede lo mismo. Los sépalos pueden estar separados, ¿sí? Pueden estar libres, no separados, libres, y el cáliz se denomina dialisépalo o la flor se denomina dialisépala, o bien las piezas del cáliz pueden estar unidas o soldadas y el cáliz se denomina gamosépalo o la flor se denomina gamosépala. En algunos casos hay fusión de antófilos del mismo verticilo, ¿sí? Es decir, están fusionados todos los sépalos del cáliz o todos los pétalos de la corola. En ese caso se habla de cohesión, ¿sí? Pétalos cohesivos o cohesionados. Pero hay casos de flores a donde, por ejemplo, los estambres están fusionados a la corola, ¿sí? En ese caso se habla de adnación, porque están fusionados entre sí componentes que pertenecen a verticilos diferentes. ¿Se entiende eso? Entonces, cohesión o bien adnación, ¿sí? En estos casos de elementos iguales se habla de cohesión y en otros casos se habla de adnación. Puede suceder que las flores tengan bien distinguido cáliz y corola, es decir, bien distinguidos pétalos y sépalos. En ese caso se habla de perianto a ese conjunto de cáliz y corola y se dice que la flor es periantada. Existen otros casos, bueno, y ahí la flor también se denomina heteroclamidia. Clámide viene del latín que significa vestidura, como vestido de la flor. Hetero significa que tiene como dos vestidos diferentes y hace referencia a que existe un cáliz y una corola. Un cáliz que es eso, que generalmente es de color verde y una corola que tiene, bueno, una variedad de colores infinitas. Rojos, rosados, amarillos, anaranjados y todos los colores que nosotros conocemos. Sin embargo, en algunas flores no es posible distinguir entre sépalos y pétalos a simple vista. Acá igual después les voy a dar una pista. Y en ese caso, al conjunto de todas esas estructuras se las denomina perigonio, ¿sí? Y ya no podemos hablar de sépalos y pétalos porque no los podemos distinguir por separado, entonces los denominamos
tépalos, ¿sí? Fíjense en este caso. En este caso acá de la flor blanca existen este grupo de tépalos y estos tépalos, pero todos tienen más o menos el mismo color. Por eso a este conjunto de cáliz y corola en realidad se lo denomina perigonio, ¿sí? No es de cáliz y corola, perdón, a este conjunto de verticilos se los denomina perigonio. No hay distinción entre cáliz y corola. ¿Cómo nos damos cuenta de que son verticilos diferentes? Porque hay un verticilo inserto en un ciclo o en una posición y el otro verticilo en la posición siguiente. Entonces, son tépalos y son tépalos de una flor con perigonio, ¿sí? Lo mismo sucede con el tulipán y hay muchos ejemplos de perigonio a donde no podemos distinguir claramente cáliz de la corola. En muchos casos, como en uno de las flores que ustedes van a abrir o que tienen que diseccionar, en realidad la distinción es casi imposible. No sé si casi imposible, en realidad es posible, pero lo voy a mostrar acá, está un poquitito más abajo, pero me voy a adelantar a eso. En muchos lilium, por ejemplo, como el que se ve acá, no sé si ya cambió mi diapositiva, me avisan cualquier cosa si no cambió. Fíjense acá, en las azucenas o hipeastrum, en realidad esto es una azucena, un hipeastrum, los lilium, 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5, 6. Si ustedes miran y después cuando miren más abajo, fíjense si pueden reconocer claramente cáliz y corola o si en realidad van a reconocer 6 estructuras similares que en realidad son tépalos. ¿Está? Cuando miren el lilium, hagan ese ejercicio de tratar de reconocer. Lo mismo cuando miren la azalea, que es la otra flor que ustedes tienen que diseccionar, que ahora está florecida y la van a encontrar. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5 aparentemente pétalos. Fíjense si más abajo hay un cáliz o no. Y ahí van a ver si pueden hablar en algún caso de perigonio o de perianto, ¿sí? Para el caso de esa flor. Bien, ¿se entiende la idea de perigonio y perianto? ¿Puedes por favor explicar de nuevo lo de perigonio y perianto? O sea, a mí se me cortó un poco el internet en esa parte. Bien, perigonio es cuando los sépalos, o en realidad es cuando sépalos y pétalos son semejantes, ¿sí? Cuando yo no puedo distinguir claramente un sépalo de un pétalo. Y en ese caso ya no hablo de pétalos y sépalos, hablo de tépalos, ¿sí? No los distingo porque aparentemente hay varios ciclos de verticilos que tienen todos el mismo color. Puede que haya una pequeña variación en el tamaño, puede que haya una gran variación en el tamaño, pero no puedo distinguir a los sépalos como sépalos verdosos en un verticilo aparte. Y cuando hablo de perianto es cuando puedo distinguir claramente cáliz y corola, ¿sí? Bien distinguidos pétalos y sépalos. ¿Está? Eso es lo que tenemos que saber para poder nombrar a una flor como periantada o a una flor con perigonio. A ver si hay algo en el chat. No hay nada. Bueno, en cuanto a la cantidad, a los verticilos presentes en una flor, no a la cantidad, a los verticilos presentes en una flor. Una flor es completa cuando están presentes los 4 verticilos. ¿Cuáles son los 4 verticilos? Cáliz, corola, androceo y gineceo. ¿Sí? Y una flor es incompleta cuando falta alguno de los verticilos. Por ejemplo, puede faltar el cáliz, puede faltar la corola, ¿sí? Alguno de los 2 verticilos de protección pueden estar ausentes y en ese caso la flor se denomina aclamidia cuando no está en ninguno de los 2, ni cáliz ni corola, o monoclamidia cuando, por ejemplo, falta la corola o falta el cáliz. ¿Sí? Son ejemplos muy particulares,
¿sí? Hay plantas muy puntuales que son aclamidias, no corresponden las flores incompletas a la mayoría de las angiospermas, pero existen, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que algunos verticilos pueden faltar porque cuando veamos a las angiospermas en sistemática nos vamos a encontrar con estos términos, ¿sí? Aclamidia o aperiantada también, que significa que falta alguno de los verticilos florales. Después, es importante que nosotros podamos reconocer cómo están, o sea, cuántos de esos verticilos están presentes en la flor y cómo están organizados, para poder reconocer a las flores de acuerdo al número de ciclos presentes y de acuerdo al número de piezas que tiene cada ciclo. Acá quiero ser clara en algo. Los ciclos, ¿sí? O verticilos son el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo, ¿sí? Una flor que tiene cáliz, corola, androceo y gineceo es una flor tetracíclica, tiene los 4 ciclos, ¿sí? Y una flor que tiene, por ejemplo, cáliz, a veces hay 2 ciclos de corola, ¿sí? 2 ciclos de pétalos. Androceo y gineceo es una flor pentacíclica porque tiene cáliz, un ciclo de corola, otro ciclo de corola, androceo y gineceo. Se puede repetir cualquiera de los ciclos, ¿sí? Pero generalmente los que están repetidos son o la corola o el androceo. Uno de los dos está repetido 2 veces y por eso la flor se denomina pentacíclica. Cuando nosotros contamos la cantidad de piezas florales, la cantidad de verticilos, por ejemplo, la cantidad de pétalos, sépalos, la cantidad de estambres, vamos a denominar a la flor como trímera, tetrámera o pentámera. Una flor trímera, fíjense en este caso de acá abajo, la anaranjadita, tiene 1, 2, 3 sépalos. 1, 2, 3 pétalos y acá no se ven en esta fotito los estambres, pero tiene 3 estambres también, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3 tépalos, 1, 2, 3 tépalos internos, 3 estambres y bueno, acá vemos el gineceo con el estigma con 3 partes también. En ese caso la flor es trímera. Pregunto, esta flor que acabo de decirles, ¿sí? 1, 2, 3 tépalos, 1, 2, 3 tépalos. ¿Es una flor con perigonio o con perianto? Perianto, sí, ahí Yamila dice perianto. Sí, es una flor periantada. O es una flor, a ver, Yamila dice perianto, perdón. Perianto, voy de nuevo. Perianto tiene cáliz y corola bien reconocidos. Perigonio, los sépalos y pétalos son semejantes, ¿sí? No los distingo claramente. En este caso es una flor con perigonio, ¿sí? Aunque morfológicamente yo los pueda distinguir, son todos del mismo color, ¿sí? Entonces, en este caso, la flor tiene perigonio. Y el perigonio es más parecido a una corola, por eso se denomina perigonio corolino. ¿Está? Voy a este caso de acá, flor tetrámera. Bueno, a esta no se le ve una parte, no vamos a poder hacerlo de perigonio y perianto. Miren, porque esta es tetrámera, 1, 2, 3, 4 pétalos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 anteras, 1, 2, 3, 4 anteras, anteras en 2 ciclos, y acá está el gineceo, ¿sí? Entonces, esta es una flor tetrámera,
Si yo miro la cantidad de ciclos, corola, androceo, androceo de vuelta y gineceo, bueno, y abajo tiene un cáliz, ¿esta flor es tetracíclica o pentacíclica? Pentacíclica, pentacíclica, bien, 5 ciclos, ¿sí? Uno de corola, 2 de androceo, uno de cáliz que está por abajo, uno de corola, 2 de androceo y un ciclo más, el gineceo. Pentacíclica, tetrámera. ¿Está? Entonces, si por ejemplo quiero ensayar esta descripción y digo, voy acá arriba, los pétalos de esta corola, ¿están libres o soldados? Bueno, acá ustedes no llegan a ver bien. Los pétalos en este caso están libres. Si los pétalos están libres, ¿cómo se denomina la corola? ¿Se acuerdan? Pétalos libres, corola dialipétala. Bien, Lucas. Pétalos soldados, corola gamopétala. Entonces, ya con estas dialipétala, bien, a los dos que están diciendo dialipétala, Yamila y Lucas, entonces, con esta flor yo ya puedo ir entrenando en formación, ¿sí? Hago este ejercicio que no lo hacía en la presencialidad, pero después ustedes se van a encontrar solos con su flor y a lo mejor no va a ser tan sencillo. Entonces, flor tetrámera, ¿sí? Flor pentacíclica, corola dialipétala en este caso. ¿Qué otra cosa podemos ver nosotros en una flor? La simetría floral. Y acá voy a ser cuidadosa, porque a veces la simetría floral no es tan sencilla de interpretar. La simetría no es otra cosa más que la disposición de las piezas en cada verticilo y de acuerdo a cuántos planos de división yo puedo pasar sobre una flor, voy a tener flores actinomorfas, zigomorfas o asimétricas. En una flor actinomorfa yo puedo pasar varios planos de simetría y en cada porción que yo miro, ¿sí?, que se ha formado en ese plano de simetría, cada porción tiene que ser idéntica a las demás, ¿sí? Miren acá. Paso un plano de simetría primero y divido a la flor en dos partes. Paso otro plano de simetría después y uno más, y este fragmento es idéntico a este, a este, a este, a este y a este, ¿sí? Entonces, cuando puedo pasar varios planos de simetría por una flor, la flor es actinomorfa. En una flor zigomorfa puedo pasar solamente un plano de simetría, ¿sí? Un plano de simetría acá, y esta mitad es exactamente igual a esta mitad. Si yo volviera a pasar un plano de simetría por esta flor, por ejemplo, paso otro plano de simetría acá y otro acá, si ustedes miran con atención, esta porción no es igual a esta porción, ¿sí? Los componentes de esta porción no son idénticos a los de esta porción. Por lo tanto, yo no puedo pasar acá más que un plano de simetría, ¿sí?, para obtener partes iguales en esa flor. Y hay otros casos que no son el ejemplo que ustedes tienen, ya lo aclaro para que en los que yo no puedo pasar ningún plano de simetría. Y no puedo pasar ningún plano de simetría porque por donde pase el plano de simetría, lo voy a hacer con este verde, por donde pase el plano de simetría no me va a dar partes iguales, ¿sí? Porque en este caso tengo una flor con un estambre único, ¿sí? Y hay muchas variaciones en los verticilos estériles, pétalos y sépalos. Entonces,
Dependiendo de cuántos planos de simetría pueda pasar, voy a tener flores actinomorfas, zigomorfas o asimétricas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para pasar el plano de simetría? Voy a volver al ejemplo de acá abajo. No tengo que tener en cuenta, tengo que tener en cuenta toda la morfología de la flor. Fíjense, en este caso, esta flor tiene un pétalo, ¿sí?, que tiene manchas o máculas. Yo paso un plano de simetría acá, ¿sí?, y veo que tengo dos partes iguales. Si yo paso otro plano de simetría acá, esta porción no es igual a esta porción, ¿sí?, por el solo hecho de que existan estas manchas o maculitas. Entonces, en este caso, voy a tener una flor con un solo, a la que puedo trazar un solo plano de simetría, por lo tanto, una flor zigomorfa. No se aprecia bien en la imagen, pero este pétalo de acá es ligeramente mayor a los demás, ¿sí? Eso también hace que cuando yo trazo el plano de simetría, esta porción y esta porción no sean iguales a cuando yo divido esta y esta, ¿sí? Entonces, para ver los planos de simetría, miren la morfología de su flor y vean primero cuántos planos pueden trazar. ¿Se entendió hasta ahí simetría? ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, ¿no? No, parece que no hay que. Cuando yo estoy siendo así como insistente y lenta con esto, porque cuando ustedes abran la flor se van a encontrar con un montón de preguntas. ¿Sí? No se preocupen porque vamos a tener consulta, pero se van a encontrar con un montón de situaciones. Bueno, vamos a pasar ahora, perdón, me pasé de diapo, saqué la presentación en pantalla completa, chicos, porque si no se vuelve muy lento. Vamos a pasar a los antófilos fértiles, ¿sí? Estambres y carpelos, que en este caso conforman el gineceo. El conjunto de estambres, como yo les decía anteriormente, se denomina androceo, ¿sí? Y el androceo está formado por uno o más estambres, ¿sí? A veces estambres completos, a veces estambres incompletos. Y bueno, en un estambre nosotros vamos a reconocer una región que es el filamento, ¿sí? Y otra región que es la antera o las anteras. A este conjunto es a lo que nosotros reconocemos como estambre, ¿sí? Vamos a poder distinguir distintos tipos de estambres o de anteras, en realidad de acuerdo a cómo las anteras se insertan en los filamentos, ¿sí? Anteras basifijas, dorsifijas o anteras sésiles. En la antera basifija, ¿sí?, el filamento se inserta en la base de la antera, ¿sí? En la antera dorsifija, el filamento se inserta hacia el centro de la antera, ¿está? Y en las anteras sésiles no hay filamentos. Las anteras sésiles no las vamos a ver en los ejemplos que ustedes tienen que reconocer, ¿sí? Cada antera está formada por dos partes o tecas, ¿sí? Y esas partes o tecas de la antera están unidas por un tejido que se llama conectivo y en el interior de las anteras se producen los granos de polen. Estoy siendo muy concreta. Después, seguramente en la clase teórica, no sé cómo van a recuperar esa clase, lo verán ustedes con la profesora de teoría, lo van a ver bien en detalle. Lo importante es que nosotros tenemos que saber que en la antera hay regiones, sí, que se denominan sacos polínicos y en el interior de esos sacos polínicos se producen los granos de polen o las esporas, en este caso masculinas, ¿sí? Ay, perdón. Básicamente esto es lo que quiero que ustedes sepan de las anteras, de los estambres, reconocer la antera y el filamento que porta esa antera. ¿Está? Acá lo que les decía anteriormente, anteras basifijas, la antera, el filamento se inserta en la base de la antera, dorsifija en la región media o bien apicifija en el ápice de la antera. ¿Está?
Eso van a necesitar quizás una lupita para ver. Si no lo llegan a ver con lupa, pueden usar el zoom del celular o bien tener un lupa, digo, una lupa de mano, chicos, ¿sí? Una lupa cualquiera, de esas de mano que todos conocemos. Hay perdón, Maike. Ajá. Hay unas aplicaciones que se llaman Lupa, que están muy buenas para el celular. Exactamente. Y que algunos celulares ya tienen la lupa incorporada, ¿sí? Y la pueden usar como lupa. Y si no, genial la idea, Marina, de bajar la aplicación de la lupa. ¿Qué otra particularidad tienen las anteras? Tenemos que ver cómo se abre una antera, ¿sí? Esto prueben de verlo con la lupa, la aplicación lupa, y si no, no importa, no se preocupen, después van a tener tiempo de conocer estas cuestiones. Las anteras se abren de manera longitudinal, es decir, una línea media en la antera, y la antera se abre completamente y libera los granos de polen. En ocasiones solo se abre una porción o una valva de la antera y se liberan los granos de polen. En otros casos se abre un poro en el extremo de la antera y a través de ese poro se liberan los granos de polen, y en algunos casos la antera se abre transversalmente, se abre, se rompe transversalmente y gracias a eso se liberan los granos de polen. Acá les dejé una foto de una antera con dehiscencia valvar vista al microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Estas dos son las anteras y acá las valvas que se abren y bueno, en el interior los granos de polen que se van liberando, ¿sí? Esto para que no lo vamos a poder ver nosotros porque no tenemos microscopio electrónico de barrido, pero esta es una foto de una antera, no me acuerdo de qué, la saqué en Corrientes, y esta es la forma en la que se abren las anteras, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar al androceo? Vamos a mirar a los estambres y vamos a ver, primero si los estambres son libres, listo, estambres libres, vamos a poner en nuestra descripción. Después vamos a ver si los estambres están unidos entre sí, podemos tener estambres unidos entre sí, si todos los estambres tienen la misma longitud, o si tienen longitudes diferentes, o bien vamos a ver si los estambres, la cantidad de estambres se condice o no con el número de piezas en el perianto, es decir, si hay más estambres que pétalos y sépalos, si hay menos estambres o si existe la misma cantidad. Cuando los estambres se unen, ¿sí?, por los filamentos formando un grupo, se lo denomina monadelfo y es el caso típico de la rosa china, ¿sí? Si ustedes miran en la rosa china, todos los filamentos están unidos en esta base y acá solamente se ven las anteras. En algunos casos, como el de este ejemplo que está acá, es el del ceibo, nuestra flor nacional, el ceibo, presenta estambres diadelfos, ¿sí? 9 filamentos están unidos y un filamento libre. Acá les muestro en esta. 9 filamentos unidos, y acá las anteras, y un filamento libre. Eso es estambre diadelfo. Y finalmente, estambres poliadelfos, a donde los estambres están unidos en varios grupos, ¿sí? Acá. Filamentos unidos, anteras libres, filamentos unidos en su base y anteras libres en varios grupos. Esto es muy típico de muchas mirtáceas, ¿sí? Acá hay un ejemplo, mirtáceas como por ejemplo la pitanga, la cerella, la acerola, tienen estos grupos. Yo explico esto, ¿sí? Pero les aclaro que cuando ustedes tengan que ir a mirar la guía, a hacer su disección, en la guía tienen información. Vuelvan siempre a la guía de trabajos prácticos para ir leyendo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que los estambres estén unidos por las anteras, sí, que estén todas las anteras unidas, y también los filamentos formando estas estructuras que se llaman sinfiandro. ¿Quiénes tienen sinfiandro? Muchas de las
las plantas de la familia cucurbitácea, ¿sí? Los zapallos, los pepinos, los zapallitos, la sandía, todas tienen esta unión de sinfiandros, no va a estar presente en el grupo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? O bien estambres sinanterios que tienen unidas las anteras, pero los filamentos permanecen libres, ¿sí? Eso es un estambre sinanterio. Podemos tener en una flor estambres que tienen todos la misma longitud o bien estambres que tienen longitudes diferentes. Por ejemplo, donde hay 6 estambres podemos tener 2 cortitos, ¿sí? Uno cortito acá, otro cortito acá y 4 largos. 1, 2, 3, 4 largos. En ese caso son estambres tetradínamos. O bien, miren, uno largo, otro largo, pero el color quizás no es el ideal. Uno largo acá, otro estambre largo acá, uno cortito acá y otro más cortito acá. 2 estambres largos y 2 cortos son estambres didínamos, ¿sí? En algunos casos no van a poder utilizar esta descripción didínamo y tetradínamo porque van a tener, por ejemplo, 2 estambres largos y 4 cortos, o van a tener, por ejemplo, 8 largos y 2 cortitos, describan así, 2 estambres más cortos y 8 más largos, eso lo verán ustedes en función de la flor que tengan que abrir. En algunos casos, como yo les decía anteriormente, los estambres pueden estar unidos a la corola, ¿sí? Y ahí se denominan estambres epipétalos o epicorolinos. Están unidos, acá si se fijan, a la corola. Esto que está acá atrás es la corola, ¿sí? Y aquí los estambres fusionados a la corola. No son estambres libres, ¿sí? Y en otros casos que, bueno, no los vamos a ver ahora, se pueden presentar estaminodios, ¿sí? Es decir, estambres que son estériles. Acá está el estambre fértil y aquí el estambre estéril hacia abajo. Miren, acá voy a agrandar la foto para que lo puedan ver. Voy a correr esto. Acá tienen un estambre fértil, otro estambre fértil y acá abajo el estaminodio, ¿sí? Que no tiene anteras fértiles. Bien. Bueno, granos de polen voy a pasar porque ustedes lo van a ver. No vamos a ver granos de polen, no se preocupen. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de estambres y demás? ¿No? Bien, continúo entonces. Vamos con el gineceo. El gineceo es el conjunto de todos los órganos femeninos en una flor, ¿sí? Está formado por uno o más carpelos, dice ahí en la foto, en la diapo, que en realidad son hojas, ¿sí? Hojas modificadas. Pero básicamente en un gineceo nosotros vamos a encontrar bien diferenciados el ovario, el estilo y el estigma, ¿sí? Y en el interior del ovario los tejidos necesarios para que se desarrollen los óvulos presentes en una flor, ¿sí? Entonces, si esto es el receptáculo de la flor, acá tenemos el ovario, el estilo y el estigma. ¿Cómo se forma el ovario? El ovario se forma a partir de hojas modificadas, ¿sí? Que se van fusionando o bien permanecen libres y que en su interior se diferencian tejidos necesarios para la formación del óvulo. Entonces, en algunos casos, el gineceo deriva de una sola hoja que se modificó. Una hoja que se modificó y formó el carpelo, la hoja, perdón, que se modificó se llama carpelo y forma ese ovario, ¿sí? Y en su interior los óvulos. Existen otros casos a donde los ovarios están formados por más de un carpelo.
Y en algunos casos los carpelos, los ovarios, son dialicarpelares, a donde cada carpelo está separado de otro. Acá hay un carpelo con, fíjense, ovario, estilo hacia arriba y estigma acá en el extremo. Ovario, estilo y estigma. Ovario, estilo y estigma. Pero en la mayoría de los casos, los ovarios son gamocarpelares. Y miren acá, lo voy a agrandar. Ovario gamocarpelar. Este que está acá abajo, verde, es el ovario. Y entonces veo acá la sutura de un carpelo, la sutura de otro, y veo que hay un carpelo, 2 carpelos, 3 carpelos. Sí, bueno, y más atrás deben haber 2 o 3 más. En ese caso, el ovario es gamocarpelar y tiene, varios carpelos fusionados, ¿sí? Entonces, los carpelos están fusionados formando un único ovario, como en este caso, ¿sí? Veo uno solo, ovario, estilo y estigma. Eso es un ovario gamocarpelar, ¿sí? Fíjense, acá hay ejemplos. Esto es un ovario gamocarpelar, ¿sí? ¿Cómo voy a ver a los carpelos en ese ovario? Solamente si hago un cortecito, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen en la guía de TP. Nosotros les dejamos unos cortes de ovario para que ustedes los puedan ver. Si hago un corte longitudinal, es decir, si paso un corte por acá, voy a ver a todos los óvulos dentro del ovario. Y si hago un corte transversal, voy a poder ver la placenta de ese ovario, ¿sí? Fíjense acá. Acá está el ovario y voy a sacar esto del fruto porque pierdo un poquito, después los vuelvo a poner. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos un corte de ovario? Porque vamos a poder reconocer cómo es la placentación, ¿sí? Es decir, la disposición de la placenta en ese ovario o la disposición del tejido a partir del cual se forman los óvulos en ese ovario. Entonces, puedo tener placentación marginal, puedo tener placentación parietal, a donde los óvulos se disponen en todas las paredes del ovario. Si tengo un corte longitudinal lo veo así, si tengo un corte transversal lo veo así. Y si tengo un corte transversal voy a ver acá un carpelo, otro carpelo, y en el interior un solo espacio donde están todos los óvulos dispuestos, o un solo lóculo. ¿Está? Puedo tener otro tipo, acá sí les dejo, este sí sirve, otro tipo de placentación que es axilar, ¿sí? Miren, este ovario tiene un carpelo, 2 carpelos, 3 carpelos, todos fusionados, por lo tanto es gamocarpelar, ¿sí? Los nervios se ubican hacia el centro, acá, miren, un carpelo, ¿sí? 2 carpelos, los nervios hacia el interior y los óvulos dispuestos en un lóculo, 2 lóculos. ¿Está? Eso es placentación axilar. O bien placentación central, a donde los nervios se reúnen en el centro, ¿sí?, del ovario, y sobre esos nervios placentarios se insertan todos los óvulos, como acá. El ejemplo es el kiwi, por eso les dejé el kiwi ahí. Esperen, voy a borrar esto. Entonces, placentación central, si yo corto el ovario puedo tener, miren, un carpelo, 2 carpelos, en el centro un solo lóculo, el nervio placentario y todos los óvulos insertos en ese nervio placentario del ovario, ¿sí? Esto es placentación central. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. A ver, aparentemente no hay que... Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la posición del gineceo, ¿sí? De acuerdo a cómo está, cuál es la posición del gineceo teniendo en cuenta el receptáculo de la flor, podemos tener un ovario súpero, gineceo súpero,
gineceo semiínfero o gineceo directamente ínfero. Y acá les muestro esto. En las flores hipóginas, ¿sí? El gineceo se inserta por encima de las piezas florales. Miren, el receptáculo, cáliz, corola, voy a hacer con el lapicito, el receptáculo acá, cáliz, corola con los pétalos, androceo y el gineceo, que es esto acá, se inserta por encima. Entonces, la flor es hipógina, el ovario es súpero, ¿sí? Puedo tener flores de ovario medio, ¿sí? Flores períginas, a donde el ovario es medio o también se denomina semi-ínfero. Y fíjense acá, cáliz se inserta acá. Voy con rojo. Corola se inserta acá, en la región media, y estambres también en la región media, y el ovario se inserta en la región media del receptáculo. Entonces, flor perígina u ovario semiínfero. Y finalmente, flor epígina u ovario ínfero. Esto verde acá es el receptáculo. El ovario y todas las piezas florales nacen por encima del ovario, ¿sí? ¿Está? Entonces esto es un ovario ínfero, un gineceo ínfero. Esto lo van a ver cuando abran sus florcitas, ahí van a tener que discutir bastante esto, pero bueno, seguramente lo van a lograr, ¿sí? Bien. En cuanto a la sexualidad de las flores, ¿sí? Tenemos flores, las flores pueden ser bisexuales o unisexuales, ¿sí? Flores bisexuales tienen gineceo y androceo en la misma flor, flores unisexuales tienen o solo androceo o solo gineceo, ¿sí? Eso es así, es simple, es concreto, digamos. Podemos tener flores hermafroditas que tienen flores perfectas. Esa denominación hermafrodita no se usa, prácticamente no se usa más ahora la denominación bisexual, ¿sí? Flores bisexuales ya no se usan más hermafroditas, ¿está? Las flores pueden ser diclinas o unisexuales o bien pueden ser polígamas. No me voy a enredar mucho con eso porque es información que ustedes pueden acceder a esa información a través de la guía. Hay una manera de representar a las flores a través de dos instrumentos, fórmulas florales y diagramas florales. En la fórmula floral se utilizan una serie de símbolos, ¿sí? Para determinar flores, la estructura de una flor. Cíclica, espiralada, si la simetría es actinomorfa, zigomorfa, asimétrica, la sexualidad y los verticilos florales. ¿Para qué se utiliza esto? En ocasiones para no tener que escribir toda la palabra, ¿sí? Cíclica, espiralada, actinomorfa, se realiza una fórmula floral que ustedes la tienen bien explicada en la guía de trabajos prácticos, en la cual mediante símbolos se representa toda la estructura de la flor, ¿está? Y podemos dibujar a la flor o bien representarla a través de un diagrama floral. En un diagrama floral voy a representar mediante símbolos los distintos verticilos, ¿sí? En este caso, la bráctea que está por debajo de la flor, que era la bráctea que protegía la yema, a través de la cual se desarrolló esta rama, que es la flor. El pedúnculo que sostiene a la flor, el cáliz, ¿sí? Cáliz representado aquí, corola representada aquí, androceo y finalmente el gineceo. Y esto está todo bien representado en la guía. En este caso existen acá estas conexiones. Acá miren, acá, acá y acá están unidos porque la flor es gamosépala y gamopétala,
¿sí? Si la flor fuera dialipétala y dialisépala, nosotros no tendríamos estas uniones y tendríamos cada pieza por separado, ¿sí? Cada pieza por separado y no tendría que unirlas. Lo mismo aquí, no habría unión. ¿Está? Eso en cuanto al diagrama floral. Bueno, y existen muchos símbolos para representar a las flores mediante diagrama y fórmulas florales. Fíjense, acá les dejé un diagrama del tomate y tiene sépalos, pétalos, estambres y el gineceo. Hago una pregunta. Si miro este diagrama floral, que no necesariamente la fórmula corresponde a este diagrama, si miro este diagrama floral, los pétalos, ¿están libres o soldados? Voy a agrandar el diagrama. Si miro este diagrama, ¿los pétalos están libres? Los sépalos, perdón, ¿están libres o soldados? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Soldados parece, libres dicen otros. Miren acá. Fíjense acá. Están unidos, ¿sí? Cuando representaron el diagrama, los pusieron unidos. Entonces, estos sépalo, perdón, están soldados. Sucede lo mismo con los pétalos. Los pétalos están soldados. Y les hago una pregunta. ¿Qué les parece que representa esta línea acá del estambre? Representa claramente el filamento, ¿sí? Pero ¿por qué les parece que está así? Lo digo porque si no, se nos va a hacer, porque están soldados, exactamente. Porque también, pero a ver, ahí Lucas dice, están soldados. Agustina dice, porque también están soldados, y Mauro dice, verticilos fusionados, ¿sí? Exactamente eso. Los pétalos están soldados a la corola, ¿sí? Perdón, los pétalos, los estambres están soldados a la corola. El estambre soldado a los pétalos, ¿sí? Por eso se representa de esta manera. De lo contrario, si los estambres fueran libres, se representan así, estambres libres. Y mira, Agustina, si los estambres están soldados entre sí, hago una línea acá. ¿Sí? Estambres soldados entre sí. ¿Está? ¿Se entiende? Todas las respuestas están bien. Entonces, en este caso, los estambres están soldados. Bueno, y acá tengo el gineceo. ¿Cuántos carpelos tiene este gineceo? Ahí Lucas dice 5. Este gineceo que está acá adentro, ¿cuántos carpelos tienen? 2, ¿sí? Un carpelo, otro carpelo, fusionados. ¿Está? Acá la línea de placentación y acá miren los óvulos. ¿Sí? ¿Qué placentación tiene este ovario? Ah, me olvidé de preguntarles algo más. Vuelvo, está difícil porque ese lo tienen que mirar un poquito más. Fíjense, placentación axilar. Vuelvo a la diapo porque sé que esto requiere mirar un poquito más. Placentación axilar, y hago una pregunta más que no la hice recién. ¿Cuántos lóculos tiene este ovario? ¿Cuántas cavidades hay en el interior de ese ovario?
4, 2. Fíjense, una cavidad, otra cavidad, 2 cavidades, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que describir a este ovario, diría lo siguiente, si a este ovario diría lo siguiente: ovario bicarpelar, 2 carpelos, gamocarpelar, carpelos fusionados, bilocular, 2 lóculos, con placentación central. ¿Está? Perdón, con placentación, sí, axilar. ¿Está? Lo de adentro, Agustina, esto acá son los óvulos. Los óvulos, esta es la línea de la placenta y este es un carpelo, otro carpelo. ¿Está? Y acá voy a pintar con verde esta región de acá adentro, el lóculo. ¿Está? ¿Se entiende, Agustina? Se entiende para todos, en realidad le pregunto a Agustina porque me preguntó, ¿no? Perfecto. Me quedo tranquila entonces. Bien. Y aquí abajo tienen una fórmula floral, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, esto igual sé que no lo van a poder leer así tan de corrido porque necesitan sentarse con la guía un ratito, pero tienen acá, ¿sí? Simetría, estructura, cáliz, y en este caso presten atención a algo. Ahí, ¿no? En este cáliz, acá, hay 2 paréntesis, ¿sí? Estos paréntesis significan que los verticilos están fusionados, ¿sí? El verticilo está fusionado. Cáliz con 5 sépalos fusionados entre sí. Y miren acá, corola con 5 pétalos fusionados entre sí, 5 pétalos fusionados entre sí. Androceo con 5 piezas, 1, 2, 3, 4, 5 piezas del androceo, y presten atención a este simbolito que es el corchete. ¿Qué significa este corchete? Que las piezas del cáliz y el androceo están fusionadas entre sí. Entonces, pongo paréntesis cuando están fusionadas piezas del mismo verticilo, por ejemplo, todos los sépalos fusionados entre sí. Y pongo un corchete cuando se fusionan piezas de verticilos diferentes, en este caso, corola y androceo. ¿Se entiende? Está igual explicadito en la guía. Luego voy al gineceo. El gineceo en este caso es súpero, por lo tanto pongo la rayita abajo, gineceo súpero. Este gineceo tiene 2 carpelos fusionados, gamocarpelar, bicarpelar, un carpelo, otro carpelo fusionado, ¿sí? Y tiene, en este caso, este gineceo, 2 lóculos, un lóculo, otro lóculo, con infinitos ovarios. ¿Por qué digo infinitos ovarios, chicos? Óvulos, perdón. 2 óvulos con, infinitos ovarios. Infinitos óvulos. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros miramos acá, nosotros estamos viendo un cortecito, nada más. Sí, estoy viendo un corte. Estoy cortando y viendo solamente estos 2. ¿Está? Pero hacia abajo había más y si corto hacia arriba había más. Entonces yo solo estoy viendo una parte de todos los que había hacia abajo y hacia arriba. Por eso digo que en este caso los óvulos son infinitos. ¿Sí? Entonces, gineceo súpero, 2 carpelos fusionados, 2 lóculos que en su interior contienen infinitos óvulos. ¿Se entendió?
¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, esta diapo les traía a ustedes para decirles que hay una infinidad de flores, ¿sí? De morfologías florales, y también dentro de esa morfología floral hay una infinidad de adaptaciones y de modificaciones, por ejemplo, de la corola, como vemos en este caso. Los ejemplos que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Son ejemplos, miren esta corola, ¿sí? Los ejemplos que nosotros vamos a tomar son ejemplos digamos, muy generales porque ahora nos interesa que ustedes puedan reconocer los verticilos florales, la posición de esos verticilos florales y la forma correcta de nombrarlos y de caracterizarlos. Después, cuando veamos otros grupos de angiospermas, como las leguminosas, las rosáceas, algunos grupos de angiospermas basales, vamos a ver flores con muchas modificaciones. Pero ahora nosotros vamos a tomar dos ejemplos bien sencillos. Sencillos no son tan sencillos, digamos, pero ejemplos obvios, eso quise decir. Ejemplos que tienen un receptáculo, cáliz, corola, androceo y gineceo. Las dos flores que nosotros les sugerimos para abrir son la azalea, el rhododendron. Ahora yo les voy a subir estas fotitos de las... Ah, no, ya les subí eso al aula virtual. Marina ya les subió la guía de trabajos prácticos y yo hoy les anexé estas dos diapositivas para que ustedes vean cuáles son los ejemplos con los que queremos que trabajen, ¿sí? Azalea e hipeastrum, o cualquier lilium o cualquier azucena que ahora están florecidas o empezando a florecer, estas azucenitas que son muy, muy lindas. Azalea, traten de no elegir la azalea doble, por eso les pongo la florcita, ¿sí? La que tiene solo un ciclo de pétalos, porque las azaleas, hay azaleas dobles, triples, hasta de 11 ciclos de pétalos y se van a volver chinos diseccionando eso. Elijan la azalea común, ¿sí? La más simple, la más común de todas. ¿Está? Hasta acá terminamos con flor. Yo les quería proponer a ustedes, si lo necesitan, acá, hacer un recreo de 10 minutitos porque tengo que dar todavía inflorescencia. No me odien, sé que es mucho, pero tengo que dar inflorescencia. Y les quería proponer, si les parece bien, un recreito de 10 minutos hasta las 9:32 para que todos podamos despejarnos un ratito. No sé qué les parece. A ver qué dicen. Bueno, están de acuerdo, parece. Nos tomamos hasta las 9:32 y volvemos porque yo sé que es mucho, sí, yo soy consciente de que es mucho y en clase es más divertido, pero bueno, trataremos de tomarnos un ratito, ¿sí? 9:32, continuamos. Renueven mate, tomen agua y ahí seguimos.